Hola, mi nombre es Camilo Vesga y el de mi compañera Paula Castros. En el día de hoy vamos a presentar el dimensionamiento eléctrico del caserío del Timbal en la zona de Cumarío Bichada. Se requiere la instalación eléctrica para atender una carga de 20.46 kilowatts de un conjunto de viviendas rurales dedicadas a la agricultura y ganadería. Como primer paso, vamos a definir unos límites para nuestro caso de estudio. Como lo es la tasa de descuento en 8%, como es la inflación del 2%, la capacidad de escasez anual del 0%, ya que requerimos atender la carga en todo momento, y nuestra vida útil del proyecto de 25 años. Para eso vamos a definir una carga de tipo comunitario, el cual le vamos a asignar una escala de potencia promedio anual de 175.44 kWh por día. Esto nos genera una potencia pico de 20.46 kilowatts, el cual vamos a generar a través de un flujo electrógeno que me genera 25 kilowatts, unos paneles solares que me generan 1 kilowatt, unas turbinas eólicas que me generan 3 kilowatts, unas baterías que generan 1 kilowatt hora y tendremos un convertidor. En la parte superior derecha encontramos el botón calcular para llegar a nuestras óptimas soluciones. Podemos ver en el apartado de resultados los casos sensibles de estudio, en donde dependen del precio del combustible y la velocidad del viento. Para esta ocasión vamos a escoger el precio del combustible más elevado. En los resultados optimizados podemos ver las diferentes configuraciones que nos presenta Homer Pro, en donde solo una es posible para nosotros. Vemos que el costo promedio por kilowatt hora es de 770.70 pesos. El costo de operación es de 29.8 millones, el capital inicial es de 223 millones y la participación, un dato a tener en cuenta, es la participación de la energía renovable de 73.3%. Si se le da doble clic a la opción que nosotros elegimos, lo primero que nos abre es un gráfico en donde nos presenta el costo de cada elemento de nuestra microred. Si vamos a Cash Flow, podemos ver una barra de color verde que va a ser nuestra inversión, nuestra capital, y a medida que avanza el tiempo, tenemos costos de operación, de combustible, hasta el año 7, que es donde hacemos nuestro primer reemplazo. Esto también ocurre en los años 8, 13, 15, 16, 19, 20 y 24. Y podemos ver que en el año 25 tenemos un costo de salvamiento. También podemos ver en la ventana Time Series Plot diferentes análisis a tener en cuenta. Ya en la ventana de Times podemos ver una primera gráfica en donde nos muestra la potencia generada y la potencia consumida de la carga en función del tiempo. También podemos mirar la potencia consumida de la carga y la participación que tienen las fuentes renovables para poder generar energía. Seguimos con la gráfica Monthly, pero a partir de estas gráficas en la parte derecha superior donde dice Global Solar, podemos elegir cualquier otro elemento que graficar. Está Generate, Wind Speed, AC Primary Load, Generic 25 kilowatts, Total Electrical Load Server. Pero para empezar, primero nos analizaremos Global Solar. Podemos ver que en el eje de X está el mes y en el eje Y está la irradiancia promedio. Eso quiere decir que esta gráfica nos muestra la irradiancia promedio por mes.
Si podemos analizar también bien la velocidad del aire por mes, que sería aproximadamente entre 5 y 15 en la gran mayoría de meses. Seguiríamos con la potencia generada por las turbinas eléctricas, y también podemos ver la carga promedio que hay por mes. En la ventana de Profile podemos encontrar los diferentes escenarios de la irradianza en las horas del mes. También podemos analizar el viento, la velocidad del viento a lo largo de los meses, las horas a lo largo de los meses. Vemos que tiene un comportamiento muy similar. Podemos analizar la carga, también vemos que es una carga con similitudes. El consumo de la carga por los diferentes meses. Y podríamos analizar también el grupo electrógeno. También son gráficas muy parecidas, donde se presentan algunos picos en diferentes horas. Más que todo en las horas de la noche, donde pues tenemos en cuenta que no están los paneles fotovoltaicos generando energía. Bueno, el siguiente gráfico es de mapa. En el eje X tenemos el día del año y en el eje Y tenemos la hora del día. Este gráfico nos muestra, según el color, en este caso, la irradiancia. Por ejemplo, si cogiéramos esto en la hora, por ejemplo, 22, podemos ver que es de color negro. Eso significa que no hay irradiancia, pero si, por ejemplo, colocamos un puntero a las 12, podemos ver que es de un color amarillo. Eso me puede decir que la irradiancia puede ser de 0.96. También podemos analizar la velocidad del viento. Podemos ver, a comparación de la anterior, que es muy dispareja. Varía mucho, esto no tiene un patrón. Esto se puede ver reflejado en la generación de las turbinas eólicas, que se puede ver que por estos colores que no hay patrón, en cualquier momento puede generar mucho en un día y si usted mira al siguiente día puede que no genere. Y si vemos la carga, podemos ver que la carga que más se consume es entre las 6 y 23 o 24 del día. En cambio, en la madrugada de 0 a 6 no se consume tanta potencia. En la gráfica de los histogramas podemos ver la frecuencia con la que puede haber un valor de irradiancia. Vemos que a una irradiancia muy baja es muy frecuente y a medida que la irradiancia va aumentando es muy poco frecuente que se presente estos valores. También podemos revisar la frecuencia de la velocidad del viento. Vemos que en un rango de 5 a 10 metros por segundo la frecuencia es alta. Eso es bueno para nuestra turbina, para el escenario de estudio. También podemos revisar la carga. Podemos ver la frecuencia en la que se presenta picos de demanda. Y por último revisemos la generación de la turbina. Vemos que es muy poco probable que se presente que la turbina no esté en funcionamiento, pero también vemos que hay una gran potencia de 12 kilowatts, donde tiene un valor de
de frecuencia, una frecuencia elevada de generación. Seguimos con el CDF. En esta gráfica podemos ver que en el eje X tenemos la irradiancia solar y en el eje Y tenemos la frecuencia acumulada. Podemos decir que esto es casi el 50% de que no haya irradiancia solar. Y llegaría al 100% en aproximadamente 1.2 de irradiancia. Si seguimos con la velocidad del viento, podemos ver que es muy poco probable que no haya velocidad de viento y que en 5 y 10 metros por segundo hay hay más frecuencia de que ocurra estas velocidades. Podemos decir de la carga que bueno, es muy poco probable que no haya carga. Y eso, también podemos ver que 5 kilowatts y 10 kilowatts hay una alta frecuencia de que consuma toda esta energía, toda esa potencia. Y el 100% sería aproximadamente en 20 kilowatts. También podemos ver la potencia generada por la turbina eólica, que el 10% es que no produzca, es poquito, es un valor de frecuencia poquito, y vemos que entre 2 y 10, eso se mantiene como un poco constante la frecuencia, aumenta muy poco y ya lo último, en 12 kilowatts, llega al 100%. En el apartado de C podemos ver el determinado tiempo en donde esta irradiancia se presenta. Vemos que para una irradiancia muy alta el tiempo es mínimo, pero cuando tenemos intervalos de irradiancia menores, vemos un tiempo que no se excede, vemos una irradiancia que no se excede en un tiempo más elevado. Eso también lo podemos analizar con la velocidad del viento, en donde vemos un declive a lo largo del tiempo con una potencia menor. Eso quiere decir que de 5 a 10 metros por segundo tenemos una ventana de tiempo mayor. También podemos mirar en la carga un comportamiento muy poco probable, el tiempo en el que no haya carga, en el que la carga sea máxima, unos picos de carga máxima, es muy poco probable, y vemos un escenario descendente a medida que el tiempo avanza de la energía que requiere esta carga.